Bueno, hola a todas y a todos. Desde el Centro de Formación de ONU Mujeres os queríamos dar la bienvenida a este ciclo de conferencias que serán impartidas, como sabéis, por personas expertas en el ámbito de la economía de los cuidados y de la igualdad de género. Y bueno, además, este ciclo forma parte del programa del curso de Economía de los Cuidados que moderamos en línea Amaya Pérez Orozco y yo, Alba Arteaga Leiras, y cuyo objetivo es también profundizar en el conocimiento del rol crítico que están jugando los trabajos del cuidado en el ámbito del desarrollo humano. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con la participación de Amaya Pérez Orozco, que va a abrir este ciclo de webconferencias. Bueno, muchas ya la conocéis, como sabéis es doctora en Economía Internacional y Desarrollo y experta en Economía de los Cuidados, y hoy presentará una conferencia que servirá como introducción a este ciclo de conferencias en la que profundizará sobre las nociones básicas para la comprensión de los cuidados y de su importante papel para el desarrollo, la igualdad de género, los derechos de las mujeres. Y bueno, antes de empezar con su presentación, os quería informar muy brevemente, sin quitarle mucho tiempo, sobre algunas cuestiones técnicas de esta plataforma GoToWebinar. En primer lugar, deciros que no vamos a visualizar un vídeo, sino que únicamente podréis escucharnos a través del audio y que podréis ver el PowerPoint de la presentación, porque dado que algunas personas pueden tener problemas de conexión, queríamos hacerlo de esta manera, de modo que todo el mundo pueda acceder lo mejor posible. Y bueno, para poder visualizar mejor la conferencia, os recomendamos que lo veáis en modo de pantalla completa, que lo podéis visualizar dándole al icono azul que aparece en vuestras consolas. Si la consola os está interrumpiendo para ver la presentación, podéis ocultarla presionando esta flecha naranja que está en la parte de arriba, y para volver a recuperar la consola volvéis a clicar en esta flecha naranja. Bueno, también queríamos comentaros cómo podéis participar o cómo podéis interactuar en la conferencia de hoy. Hay dos maneras de participar. Una sería que escribáis vuestras preguntas y comentarios, que podéis hacerlo a lo largo de la videoconferencia, y otra sería que podáis hacer las preguntas y comentarios de viva voz. Entonces, para la primera opción de escribir los comentarios, en vuestra consola podéis ver esta sección para las preguntas, en que tendríais que clicar en el símbolo de más para visualizarla mejor, y ahí aparecería un recuadro en el que podéis escribir cualquiera de las preguntas y comentarios que tengáis. Y esto podéis hacerlo a lo largo de la videoconferencia. Y luego para la segunda opción, en la segunda opción podéis participar de viva voz, y para eso tenéis que pedir la palabra con el simbolito que aparece con la pequeña mano. Entonces yo me encargaré pues de abrir los micrófonos que estén silenciados para que podáis hablar. Y bueno, por eso están estas dos opciones. La opción escrita podéis hacerlo a lo largo de la videoconferencia y recogeré todas las preguntas, y será al final, en el espacio de debate, en el que se devolverán las preguntas para que Amaya pueda verlas y para que el resto de la audiencia también las podáis ver. Y la opción de viva voz también será al final, en esta sección del debate. Y bueno, ya para no quitar más tiempo a Amaya, pues damos paso a la conferencia. Y gracias a Amaya y gracias a todas por participar en la conferencia de hoy. Pues muchas gracias, Alba, y hola, y dar la bienvenida a todas las personas que están con nosotras a día de hoy, tanto quienes participan en el curso de Economía de los Cuidados como quienes se han unido para esta webconferencia en concreto. Recordar también que esta es la primera de una serie de 5 webconferencias. Cuando terminemos esta, recordaremos cuál es la siguiente. Entonces, bueno, pues dar eso, la bienvenida, pedir disculpas por no poder utilizar vídeo para que nos vean a las personas que estamos hablando, pero como decía Alba, preferimos priorizar el que todo el mundo tenga buen acceso, aunque la conexión de Internet que puedan tener algunas personas sea un poquito más débil, ¿no? En la webconferencia de hoy lo que habíamos pensado era
dar, digamos, una visión, un primer acercamiento, una visión general al conjunto de la temática de los cuidados. Es decir, digamos, sobrevolar un poco la amplitud de debates que están en este ámbito de conocimiento y en este ámbito de incidencia política. Esto significa, para quienes están haciendo el curso, que vamos a ver, digamos, vamos a sobrevolar el conjunto del argumento del curso en vez de meternos en detalle en algunas de las sesiones concretas, ¿no? Y hemos titulado a esta webconferencia ¿Por qué nos preocupamos por los cuidados? Y para empezar por algún lado, queríamos compartir con ustedes un ejemplo que nos parece muy elocuente de por qué tenemos que preocuparnos por los cuidados. Vamos a empezar pensando un muy sencillo ejemplo del fenómeno que podemos llamar cadenas globales de cuidados, que están expandiéndose a día de hoy a nivel global. Pensemos en una empleada de hogar migrante, una mujer que se ha marchado de su país, quizá porque en su país no podía lograr medios de vida dignos y no podía, por ejemplo, pagar las medicinas de una madre que ya está mayor. Se ha marchado a su país, trabaja como empleada de hogar en el hogar de un matrimonio que, por ejemplo, la madre, que tienen un niño pequeño, y la mujer, después de estar unos meses dedicada en exclusividad al cuidado de su hija pequeña, ha decidido reintegrarse al mercado laboral a tiempo completo y ante la carencia de guarderías, pues han decidido que es mejor contratar a una empleada de hogar. A su vez, esta mujer migrante ha dejado en el país de origen, por ejemplo, pensemos a sus hijos y a sus hijas, a manos precisamente a cargo de su propia madre, de la abuela, ¿no? Este es un ejemplo, ya digo, de lo que llamamos cadenas globales de cuidados, un ejemplo especialmente simple, pero que nos permite empezar a discutir cómo se organizan las personas y cómo se organizan los hogares a lo largo del mundo para sostener la vida. Es decir, cómo se organizan para garantizar los cuidados que necesitan las personas. En este sentido, los cuidados decimos que son una realidad que siempre está presente, que siempre subyace a todo proceso socioeconómico, también al proceso de globalización económica. Por debajo del proceso de globalización económica hay un proceso de globalización de los cuidados. Entonces, estas cadenas nos hablan de cómo las personas se organizan y se transfieren trabajos de cuidados de unas a otras con el fin último de sostener cotidianamente la vida. Estas cadenas nos hablan también de presencias y de ausencias, claramente de la presencia de mujeres, de la presencia de una mujer migrante que se marcha y mantiene al hogar de origen al mismo tiempo que está dando un trabajo absolutamente esencial para un hogar empleador en destino, la presencia de la abuela en origen, la presencia de una madre en el país de destino que en un momento dado decide reintegrarse al mercado laboral a tiempo completo. Y también nos hablan de ausencias. Nos hablan claramente de la ausencia del Estado, un Estado que no pone suficientes guarderías o escuelas infantiles, un Estado que no proporciona pensiones de jubilación dignas y que esto impele a las personas a migrar, por ejemplo. Nos habla también de la ausencia de responsabilidad de las empresas, que exigen una presencia permanente de la población trabajadora que implica que sea incompatible el encargarse de los cuidados con tener un empleo a tiempo completo. Y nos habla también de la ausencia en gran medida de los hombres. ¿Dónde están los padres de esta historia? ¿Dónde están los hombres que reciben los beneficios de los cuidados pero no tienen un rol protagónico en proporcionar cuidados? Y en este sentido, las cadenas globales de cuidados nos hablan claramente de relaciones de género de desigualdad, de un reparto inequitativo de los trabajos de cuidados y de un distinto acceso a otra serie de derechos como el derecho al empleo, por ejemplo. Más allá de las relaciones de género de desigualdad, nos hablan también de desigualdad socioeconómica, en otros términos, de desigualdad por estatus migratorio. No es lo mismo poder contratar a una empleada de hogar que tener que vender tu tiempo de trabajo como empleada de hogar y a su vez dejar a tu familia en el país de origen sin poder reagruparla. Entonces nos hablan de desigualdad en términos de género, pero en términos también más amplios. Y estas cadenas nos hablan también de continuidades y discontinuidades, porque podemos pensar que transferencias de cuidados sobre la base de ejes de desigualdad han existido siempre, no son nuevas. Las mujeres
siempre han migrado del campo a la ciudad, de ciudades pequeñas a ciudades más grandes, y la migración de las mujeres siempre ha estado vinculada al empleo de hogar, al trabajo doméstico remunerado. Siempre han existido trabajadoras domésticas remuneradas haciendo los trabajos que alguien prefería no realizar. Entonces, siempre han existido transferencias desiguales de cuidados. En este sentido, las cadenas globales de hoy nos hablan de un pasado de cadenas de cuidados que ya existía. Pero también hay discontinuidades, entre otras cosas porque el alcance global de estas cadenas de cuidados que tienen hoy, antes no lo tenían. Entonces hay fenómenos nuevos y fenómenos, digamos, estructurales y antiguos. Y en general podemos decir que estas cadenas son claramente un llamado a actuar, porque nos están hablando, como decíamos, de una situación de desigualdad que arrastramos desde hace largo tiempo. En este sentido, decimos que los cuidados nos preocupan, de hecho nos preocupan mucho, son un asunto de máxima importancia en términos de desarrollo humano basado en derechos, porque si desarrollo humano es incrementar las capacidades de ser y hacer de las personas, lo primero que tenemos que hacer es reproducir la vida misma, cuidar la vida misma. Es un asunto de máxima importancia en términos de igualdad de género, porque la injusta organización de los cuidados está en directa conexión con la desigualdad de género, como luego veremos, pero también es un asunto de máxima importancia en términos del funcionamiento del conjunto del sistema socioeconómico, porque como diremos, los cuidados son economía. El argumento que vamos a intentar realizar a lo largo de los próximos aproximadamente 40 minutos es, en primer lugar, discutir un poquito sobre a qué llamamos cuidados, qué son los cuidados. Una vez que hemos entendido qué son los cuidados, pasaremos a entender cómo se organizan los cuidados, cómo funcionan lo que llamamos sistemas de cuidados, mirando por un lado a las necesidades de cuidados y por otro lado a la provisión de cuidados. Y nos fijaremos especialmente en el Estado y en los hogares porque son como dos agentes fundamentales que nos interesa entender el papel que están jugando. En tercer lugar, diremos que a día de hoy los sistemas de cuidados que tenemos podemos decir claramente que son injustos y argumentaremos por qué hablamos de injusticia. En cuarto lugar, si hablamos de injusticia, la pregunta es cómo cambiar esa situación, cómo cambiar una situación de injusticia que tenemos hoy para avanzar hacia lo que llamaremos el derecho al cuidado, la corresponsabilidad y las 4 R's del cuidado. Y en quinto y último lugar, muy brevemente, argumentaremos que ahora es el momento de actuar y es el momento de cambiar, que tenemos una ventana de oportunidad porque los cuidados ya están cambiando. Entonces tenemos que aprovechar el momento para intentar que cambien en dirección a ese derecho al cuidado y a esa corresponsabilidad. Esto es brevemente, digamos, el argumento, ya digo, que intentaremos hacer en los próximos minutos, antes de dar paso a la parte de preguntas, de comentarios, de sugerencias, etc. Entonces, en primer lugar, algunas nociones básicas sobre los cuidados. ¿Qué son los cuidados? Decimos que los cuidados son las actividades necesarias para regenerar día a día el bienestar físico y emocional de las personas. La idea de cuidados o de trabajo de cuidados se vincula a otros términos que se han utilizado, como la idea de trabajo doméstico, como el término de trabajo reproductivo o la propia noción de reproducción, como también el término de trabajo no remunerado. Todos estos conceptos son distintos términos que podemos utilizar de manera complementaria, es decir, no es tanto que unos sean buenos y otros peores, sino que tienen distintos énfasis y los hemos utilizado de manera distinta a lo largo del tiempo, pero todos ellos los hemos usado y los seguimos usando para sacar a la luz trabajos que históricamente se han vinculado con las mujeres, que las mujeres han realizado históricamente de manera gratuita o mal pagada, y que sostienen la vida cotidianamente. Por tanto, son distintos términos que nos ayudan a nombrar la base invisible del desarrollo que está marcada por relaciones de género de desigualdad. Es decir, son distintos conceptos cuyo objetivo básico es, como digo, sacar a la luz esa base invisible que es la que permite reproducir el factor humano. Entonces, el objetivo último es comprender cómo se reproduce la vida, cómo se reproduce el factor humano, en lugar de pensar que la vida se reproduce
por arte de magia o por intervención divina o por pura casualidad. Que para que ustedes estén ahí al otro lado de la pantalla escuchando y para que yo esté aquí hablando, nuestra vida se ha tenido que reproducir día a día desde que nacimos hasta el día de hoy. Hablar de los cuidados significa preguntarnos cómo hemos logrado eso, cómo logramos estar cada día disponibles para producir en el mercado, para hacer política, para crear arte, para construir pensamiento, para cualquier cosa. Cómo se reproduce la vida. Y en este sentido, decimos que preocuparse por los cuidados significa tener una aproximación al sistema socioeconómico desde la base, de abajo arriba. Empezamos por la vida misma y terminamos preguntándonos por las grandes estructuras socioeconómicas, por el Producto Interior Bruto del país, por la inserción internacional, por los grandes partidos políticos, por lo que sea. Pero empezamos desde abajo, desde la vida de cada una de las personas. Para entender un poquito más de qué hablamos, de la amplitud de lo que hablamos cuando hablamos de cuidados, podemos entender que los cuidados abarcan distintas dimensiones, 3 dimensiones en concreto. Aquello que llamamos cuidado directo, lo que podemos llamar precondiciones del cuidado y lo que podemos llamar gestión mental. Cuidado directo serían aquellas actividades que implican la interacción directa entre personas para lograr salud física y emocional. Pensemos, por ejemplo, en la función alimentaria. Cuidado directo es directamente dar de comer a una persona, a un bebé chiquito, a una persona mayor con Alzheimer que no puede comer por sí misma, por ejemplo. Pero para poder ejercer ese cuidado directo, primero necesitamos garantizar lo que llamamos las precondiciones del cuidado. En este caso, necesitamos conseguir los alimentos, cocinarlos, tener los trastes lavados. Por tanto, las precondiciones del cuidado son un conjunto de tareas que garantizan las condiciones materiales que posibilitan el cuidado directo. Y todo eso, a su vez, requiere de un proceso de coordinación, de planificación, de supervisión, de lo que llamamos gestión mental, que a veces es más difícil captar en términos de tiempo, pero que es realmente una dimensión que puede ser muy estresante y ocupar una gran amplitud, digamos, de nuestras vidas y de nuestras energías. Hay que planear el menú, hay que garantizar que no lleve sal si alguien no puede tomar sal, etc. Entonces, hay distintas dimensiones involucradas en los cuidados que tienen distinto grado también de delegabilidad. Entonces, es más fácil delegar, por ejemplo, las precondiciones del cuidado que la gestión mental. Es más fácil delegar el cocinar que planificarlo, que planificar el menú. Y también tienen distinta, digamos, capacidad de hacerse desde la distancia o en distintos momentos del tiempo. Pues el cuidado directo, por ejemplo, no siempre implica la copresencia física. Se puede, por ejemplo, con la migración se habla mucho de cuidar a través del locutorio o cuidar a través del teléfono. Entonces, estas distintas dimensiones tienen distinto grado de delegabilidad y distintas condiciones para poder realizarse. ¿Dónde se puede cuidar? Pues se puede cuidar en los hogares y fuera de los hogares, en la esfera doméstica y en la esfera pública. Y se puede cuidar gratis o a cambio de dinero. El trabajo de cuidados, por tanto, puede ser remunerado o puede ser no remunerado, tanto si se hace dentro de los hogares como si se hace fuera de los hogares. Dicho de otra manera, hay una multiplicidad de formas de trabajos de cuidados. Desde esta perspectiva de los cuidados como las actividades que regeneran el bienestar, ¿quién necesita cuidados? Pues un elemento bien importante a no olvidar nunca es que todas y todos necesitamos cuidados siempre, todos los días de nuestra vida, aunque de distintos tipos y con distinta intensidad y en diferentes dimensiones. No es lo mismo si tenemos una enfermedad que si estamos sanas. No es lo mismo si tenemos 3 años que 30 que 93. Pero siempre necesitamos reconstruir las condiciones que nos permiten estar emocional y físicamente sanas día a día. Sin embargo, como digo también, el tipo de cuidados que necesitamos y la intensidad de cuidados varía en función claramente de la edad. En ese sentido, pensar en los cuidados implica aplicar una perspectiva del ciclo de vida, en función también de nuestras condiciones físicas y mentales. Por ejemplo,
Si tenemos una paraplegia y estamos en silla de ruedas, quizá no podamos limpiar nuestro propio baño y necesitemos que una persona limpie el sanitario que ocupamos. Y también de las condiciones materiales. Volviendo al mismo ejemplo, si estamos en una silla de ruedas y tenemos movilidad reducida, pero tenemos una cocina adaptada, quizá podamos ser quienes nos encargamos de cocinar para el conjunto del hogar. Entonces, necesitamos cuidados todas y todos siempre, aunque de distintos tipos y distinta intensidad, y con diferente capacidad de proporcionarnos a nosotras mismas el cuidado que necesitamos y de dar a otras y a otros el cuidado que necesitan. Porque ¿quién puede cuidar? Y claramente tenemos que decir que cuidar podemos casi todas y casi todos, salvo que estemos, digamos, digamos, tumbadas en una cama sin poder movernos, e incluso en ese caso podríamos hablar de dimensiones emocionales del cuidado, pero casi todas y casi todos, durante la mayor parte de nuestra vida, podemos en alguna medida cuidarnos a nosotras mismas y cuidar al resto. En este sentido, decimos que no es adecuada una mirada que clasifique al conjunto social en personas autosuficientes que no necesitan cuidados y que únicamente dan cuidados, y personas dependientes que al revés no dan ningún cuidado sino que solo demandan cuidados ajenos. Que no es conveniente hacer esta división estanca del conjunto social, que más bien tenemos que pensar a las personas y al conjunto social situado en un hilo de continuidad entre situaciones, decimos, de mayor autonomía, donde tenemos más capacidad de cuidarnos a nosotras mismas y de cuidar a otras personas, y situaciones de dependencia, donde esa capacidad de cuidarnos y de cuidar a otras y a otros se ve reducida, lo cual no significa que desaparezca por completo. Dicho de otra manera, lo que planteamos es que la vida es una relación de interdependencia. La vida no es clasificable en situaciones de autosuficiencia versus situaciones de dependencia, sino que hay que entenderla como una realidad de interdependencia. Y que precisamente porque somos interdependientes, deberíamos ser corresponsables de cuidar la vida. Entonces, la idea de interdependencia va de la mano de la idea de corresponsabilidad. La cuestión clave es que porque los cuidados no se valoran ni se compensan adecuadamente, quien puede evitarlo no asume su parte de corresponsabilidad, sino que delega, digamos, la parte de cuidados de sí misma o de sí mismo y de cuidados de otros, la parte que le corresponde la delega a alguien que no tiene capacidad de decir que no. Y por eso decimos que los cuidados se organizan sobre la base de transferencias desiguales. Por tanto, interdependencia y corresponsabilidad son dos ideas clave para entender el mundo de los cuidados, más que la idea, insisto, de autosuficiencia frente a dependencia. ¿Son los cuidados economía? Y podemos claramente decir que sí, que los cuidados por supuesto son economía. Son economía, en primer lugar, porque son la base de la economía de mercado, porque sin cuidados no existen mercados donde vayamos a producir y a consumir y a mover el mundo de las finanzas. Pero más allá, los cuidados no son solo la base de la economía de mercado, los cuidados son en sí mismos economía, porque son una necesidad de todas las personas y para cubrir esa necesidad necesitamos recursos y la economía tiene que ver con proporcionar recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la gente. Y los cuidados son también trabajo. Requieren tiempo, requieren energía, requieren conocimientos y tienen lo que desde la economía convencional se llama costes de oportunidad. Es decir, que o estás cuidando o estás en otro lugar, particularmente en el mercado laboral. Nos quitan tiempo de otras actividades. Los cuidados, por tanto, son economía, aunque la mayoría de los cuidados suceden fuera del mercado. Por tanto, más bien, pensar desde los cuidados nos lleva a replantear nuestra propia idea de qué es economía y a insistir en que economía no es solo lo que sucede en los mercados, no es solo los flujos de dinero, sino que economía son todos los procesos que sostienen la vida, que satisfacen las necesidades de las personas, sucedan estos en el mercado o fuera del mercado. Por tanto, no solo argumentamos que los cuidados son economía, sino que desde los cuidados reconstruimos la idea misma de a qué estamos llamando economía.
Esto son conceptos básicos en torno a los cuidados. A partir de aquí podemos preguntarnos cómo se organizan los cuidados. Y para entender la organización de los cuidados, podemos usar la idea, decimos, de sistemas de cuidados. En cualquier sociedad existe un sistema de cuidados que se encarga de proporcionar los cuidados que necesita ese conjunto social. Todo sistema de cuidados está conformado por lo que podríamos llamar primero una cultura del cuidado, una serie de concepciones simbólicas, discursivas, culturales, sobre qué es cuidar bien, quién debe cuidar, a quién, dónde, a cambio de qué. Esta idea de la cultura del cuidado la abordará específicamente Janine Anderson en la próxima webconferencia, así que aprovecho para invitarles, será el día 11 de mayo. Hay, por tanto, toda una dimensión cultural que tiene que ver con la moralidad, con las normas, con las subjetividades. Hoy día no entraremos en ella. Hoy día nos vamos a fijar en cómo se reparten los trabajos y los recursos para satisfacer las necesidades de cuidados de una sociedad dada. Es decir, vamos a preguntarnos por la organización social del cuidado, que implica un determinado balance entre las necesidades de cuidados de una población y la provisión de cuidados. Por tanto, para entender la organización social de los cuidados, planteamos que hay que mirar a dos sitios. En primer lugar, preguntarnos cuáles son las necesidades de cuidados de una sociedad dada y, en segundo lugar, cómo se están proporcionando los cuidados necesarios. Y para entender la provisión de cuidados se suele utilizar a menudo la idea del diamante de cuidados. Pueden ver ahí esa especie de rombito de diamante que tiene 4 puntas. Y esas 4 puntas apuntan a los 4 posibles actores que pueden dar cuidados o no. No significa que siempre los den, sino que tenemos que mirar a esos 4 lugares y preguntarnos el rol que esos 4 actores están jugando o no están jugando en dar los cuidados que necesita ese conjunto social. En primer lugar, los hogares y las familias. En segundo lugar, los mercados y las empresas. En tercer lugar, el Estado a todos sus niveles, desde el nivel local hasta el nivel supranacional, es decir, las instituciones públicas en general. Y en cuarto lugar, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad, como queramos denominar a este ámbito amplio, ¿no? Y en quinto lugar, a medio camino entre el hogar y el mercado, el empleo de hogar o trabajo doméstico remunerado. Por tanto, para entender los sistemas de cuidados, primero que preguntarnos cuáles son las necesidades de cuidados y segundo, preguntarnos qué papel están jugando estos distintos actores en resolver esas necesidades de cuidados. Muy brevemente, para entender las necesidades de cuidados hay que hacerse muchas preguntas, pero al menos esta primera pregunta fundamental. Tenemos que entender la composición por edades de una sociedad dada, porque no es lo mismo los cuidados que necesitamos cuando somos niñas y niños o cuando somos personas adultas con autonomía potencial o a medida que vamos envejeciendo. Entonces, un elemento determinante es la composición etaria de una sociedad. Y esto tenemos que mirarlo desde una perspectiva dinámica, es decir, entendiendo cómo cambia a lo largo del tiempo. Y precisamente aquí hay un fenómeno fundamental a día de hoy, que es el proceso de envejecimiento de la población, que está sucediendo no solo en los países que se suelen llamar desarrollados, sino en todas las regiones del mundo. Y de hecho, de manera más rápida, en los países que se llaman en desarrollo. Entonces, el envejecimiento de la población es un fenómeno determinante para poder entender el cambio en las necesidades de cuidados a día de hoy a nivel global. Además de mirar a la composición etaria de la sociedad y otros elementos que bueno, pues quienes sigáis el curso de cuidados veremos en la próxima sesión, en la próxima semana, hay otro elemento especialmente importante que al que tenemos que atender, que es preguntarnos si existen necesidades urgentes de cuidados, porque hay muchos contextos donde hay necesidades urgentes, relacionadas, por ejemplo, con la pandemia del VIH-Sida, o relacionadas con situaciones de conflicto y posconflicto, donde, por ejemplo, se pueden disparar las tasas de discapacidad,
Entonces, hay que preguntar si hay emergencias de cuidados. Si estamos hablando de una situación, digamos, normalizada o si estamos hablando de una situación de urgencia y de emergencia. Entonces, estas son preguntas fundamentales sobre la necesidad de cuidados. Vamos a preguntarnos ahora sobre la provisión de cuidados. Si esas son las necesidades, ¿cómo se cubren esas necesidades? Decíamos antes que hay que atender a 4 actores, pero yo me voy a centrar ahora en 2 fundamentales, el Estado y los hogares, porque a mayor presencia del Estado, menor es la presión que recae en los hogares. Viceversa, a menor presencia y papel del Estado, mayor es la presión que se pone sobre los hogares para resolver las necesidades de cuidados de sus miembros. Para pensar en el Estado, tenemos que hacernos a su vez distintas preguntas. En primer lugar, para pensar en el papel que el Estado juega en los cuidados, hay que hacer una pregunta general sobre hacia dónde va el modelo de desarrollo de un determinado país. ¿Qué lugar ocupan los cuidados? Si reconstruir el bienestar es una prioridad del modelo de desarrollo o más bien es, como diremos, que suele suceder, la base invisible que se da por hecho, que estará ahí y de la que alguien se encargará. Hablar de la prioridad que se da a los cuidados en el modelo de desarrollo significa también preguntarse por qué pasa con los presupuestos públicos, a qué se prioriza el gasto, en qué se prioriza el gasto público, de dónde se sacan también los ingresos, etc. En segundo lugar, significa preguntarnos por el impacto del conjunto de políticas sobre los cuidados, porque, como diremos luego más, no existen políticas neutras en términos de cuidados. Todas las políticas impactan en los cuidados. Lo que sí existen son muchísimas políticas ciegas en términos de cuidados, que al ser ciegas, al no tener en cuenta los cuidados, reproducen la situación de partida, que en general suele ser una situación de desigualdad y de sobrecarga de los hogares. Y en tercer lugar, tenemos que preguntarnos en concreto, y esto es lo más obvio, por las políticas de cuidados que existen en un determinado país. Y para entender las políticas de cuidados, podemos clasificarlas en función del ámbito en el que impactan. Si son políticas que van dirigidas a impactar a los cuidados que se dan dentro de los hogares, o si son políticas que van dirigidas a impactar en los cuidados que se dan fuera de los hogares, en el ámbito de lo público. En primer lugar, podemos hablar de un conjunto de políticas que intentan mejorar las condiciones del cuidado dentro de los hogares, o bien porque intentan una mejor distribución de los trabajos de cuidados entre mujeres y hombres dentro de las casas. Y aquí hay todo un conjunto de políticas que tienen que ver con cambios legales, con reconocimiento, por ejemplo, de familias diversas, o con reconocer igualdad de derechos y de deberes para mujeres y hombres dentro de la familia. También políticas de concienciación, sobre todo de concienciación de los hombres, intentando que aumenten la parte, digamos, de cuidados que asumen. Políticas aquí también de fomento de una paternidad responsable, por ejemplo. Luego hay otra serie de políticas que son aquellas que podemos llamar dinero por cuidar, las que dan una compensación monetaria por hacer trabajos de cuidados. Aquí podríamos más o menos incluir todos los programas de transferencias condicionadas de ingresos, aunque esto podríamos debatirlo. También claramente las políticas que reconocen tiempo cotizado al seguro social por haberse dedicado a cuidado, por ejemplo, de hijos e hijas, etc. Y en tercer lugar, el conjunto de políticas que proporcionan y mejoran infraestructura, las que garantizan agua corriente, las que garantizan saneamiento, energía, porque todos estos elementos tienen un impacto enorme en la dureza del trabajo doméstico, de aquello que llamábamos las precondiciones del cuidado. Estas son políticas que impactan al cuidado en los hogares. En segundo lugar, hay políticas que intentan facilitar la interacción entre los cuidados dentro de los hogares y las responsabilidades laborales. Son las políticas que más comúnmente se conocen como de conciliación de la vida laboral y familiar o de la vida personal, laboral y familiar. Y aquí hay un conjunto de políticas que lo que hacen es liberar tiempo que antes se destinaba al empleo para poder dedicarlo a los trabajos de cuidados.
Y aquí las fundamentales son los permisos de maternidad, de paternidad y parentales. Y en tercer lugar, las políticas que lo que hacen es precisamente sacar los cuidados fuera de las casas y ponerlos en el ámbito público. Aquí están todos los servicios públicos de cuidados, pues desde escuelas infantiles a residencias de ancianos, centros de día, etcétera. Y también las políticas que obligan a las empresas a poner servicios de cuidados. Por ejemplo, obligar a las empresas a poner guarderías cuando tienen más de 50 personas trabajadoras. Otra cosa es que luego se cumplan, pero pueden existir o no. Entonces, tenemos que ver cómo está funcionando todo esto en una determinada sociedad para entender el papel que está jugando el Estado. Y si miramos ahí, lo que podemos decir a día de hoy es que existe una tendencia claramente positiva en el papel que el Estado a nivel global está jugando en los cuidados. Aquí pueden ver la evolución del porcentaje de países con algún tipo de provisión legal o de política de cuidados desde el 75 hasta el 2005. Y como pueden ver, prácticamente ya todos los países del mundo reconoce algún tipo de permiso de maternidad pagado, el 80% tiene algún tipo de servicio público de cuidado infantil. Entonces, hay una tendencia a la mejoría, una tendencia positiva, pero es muy claramente insuficiente. En primer lugar, porque es un enfoque parcial, que sobre todo atiende al cuidado de menores, pero no a otras dimensiones de los cuidados, porque son políticas en general muy dirigidas a las mujeres, y ahí es clarísimo, por ejemplo, la diferencia entre los permisos de maternidad y los de paternidad. Es también insuficiente porque muchas de estas políticas se basan en el trabajo de cuidados no pagado o mal pagado de las mujeres. Por ejemplo, muchos servicios públicos de cuidado infantil se basan en el trabajo semivoluntario de las mujeres, por ejemplo, las madres comunitarias en varios países de América Latina, o aquí o en España, desde donde estoy hablando yo, por ejemplo, la prestación por cuidados no profesionales en el entorno familiar, que es una de las vías fundamentales para garantizar el cuidado a personas en situación de dependencia, etc. Y es insuficiente la presencia del Estado porque es uno de los gastos más vulnerables ante la situación de crisis. Y de hecho esta tendencia positiva, que en este gráfico acaba en 2005, se detuvo y en muchos lugares se revirtió con la crisis económica que arrancó en el 2007-2008. Si, por tanto, la presencia del Estado está mejorando, pero es claramente insuficiente, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que la inmensa mayoría de los cuidados se resuelven en los hogares, en los que la economista María Ángeles Durán llama esos 2.000 millones de talleres que producen servicios ininterrumpidamente fuera del mercado. Entonces hay 2.000 millones de talleres en el mundo funcionando 24 horas al día para proporcionar los servicios de cuidados que la población necesita. Ojo que cuando hablamos de cuidados, los hogares son diversos. No pensemos solo en la familia nuclear de mamá, papá y niños, sino en la diversidad de formas en las cuales la gente organizamos nuestra vida cotidiana y gestionamos los cuidados. Y lo que presentan los hogares, a su vez, es una persistente y desigual división del trabajo por género, en la cual son las mujeres claramente las que se encargan de los cuidados. En ese gráfico pueden ver en verde el porcentaje del tiempo dedicado a trabajo no remunerado en los hogares que hacen las mujeres, frente a lo que aparece en rojo, que es el porcentaje del tiempo de trabajo no pagado que asumen los hombres. Y como pueden ver, en todas las zonas del mundo, las mujeres hacen mucho más que la mitad del tiempo de trabajo no pagado. Por tanto, los cuidados a día de hoy se resuelven básicamente en los hogares por parte de las mujeres. Y esto, a su vez, implica que son las mujeres las que tienen que asumir tienen que afrontar esas dificultades para conciliar las responsabilidades de cuidados no pagados con el mundo del empleo, con el mundo del mercado laboral. Por tanto, esas dificultades de conciliación y de inserción en el mercado laboral son las mujeres las que las afrontan, ojo, con recursos sumamente desiguales. Y este gráfico creemos que es muy elocuente. Este gráfico nos habla de cuáles son los arreglos del cuidado que establecen las mujeres que tienen un empleo
a tiempo completo y que tienen hijos o hijas menores de 6 años. Como pueden ver, en más del 40%, en verde, perdón, aparece la situación de los países que dicen más pobres y en rojo las de países más enriquecidos. Como pueden ver, más de 4 de cada 10 en países de menores ingresos y 3 de cada 10 en países de mayores ingresos, las mujeres no tienen ningún tipo de ayuda para resolver esta situación. Son ellas mismas las que tienen que garantizar que se cumplen las dos cosas a un tiempo, los cuidados no remunerados y responder a las necesidades del empleo. Y podemos pensar tanto en mujeres que se llevan a sus hijos, por ejemplo, a los mercados donde ellas trabajan y venden, etc. Y si no, lo que hacen las mujeres en general es recurrir a su vez de manera no pagada a otras mujeres. Y ahí tenemos el papel de otras familiares, donde bajo esa idea amplia de otras familiares tenemos que pensar en abuelas. Entonces, en más del 20% de los casos y en los países más pobres y en casi el 30% en los países de mayores ingresos, son las abuelas quienes se encargan, básicamente las abuelas y sin otras familiares. Y a esto tenemos que sumar que en casi el 20% de los casos en los países de menores ingresos es otra niña. Es decir, es una de las hijas mayores que se encarga de hermanos y hermanas pequeños. Por tanto, hay una transferencia de cuidados a otras mujeres de la familia. Se recurre al tiempo de vida de otras mujeres del entorno. Y si no, la otra alternativa es acudir al empleo de hogar o a escuelas infantiles y guarderías. Y esto, como se puede ver, es una opción claramente accesible únicamente para las mujeres de países de mayores ingresos. Lo que brilla por su ausencia es la presencia de los hombres. Arriba del todo pueden ver la presencia del marido de la pareja, que es mínima, y la presencia también de otro tipo de redes como el vecindario, la amistad, etc. Por tanto, ¿qué es lo que podemos decir? Que no hay una responsabilidad colectiva en garantizar los cuidados, sino que esta responsabilidad recae en los hogares que tienen a su vez recursos muy desiguales para resolverlos. Hay hogares que con lo que cuentan es con tiempo para cuidar gratis y hay hogares que, además de con tiempo, cuentan con dinero para comprar los cuidados que otras mujeres dan. Por tanto, Perdona, llegamos Amaya. aquí ya. Sí, perdón. Amaya, se te está Sí, oyendo un poquito mal. A ver si esperamos un segundo o dos. a mí se me oye mal. Hay una distorsión en el sonido. A ver, vuelve a Ya hablar. ves. Yo creo que ya. ¿Se me oye mal ahora? Ahora mejor. Venga, lo intentamos de nuevo. Ya, pues no lo sé. Yo estoy Ha sido conectada por cable y no he tocado nada, pero un par de disculpas. segundos, pero se te escucha bien ahora. Se te escucha bien ¿Sí? ahora. Vuelve otra vez. Sí. Vale, si no, Alba, me No, avisas, lo por siento. favor. Si no te aviso. Venga. Gracias. Bueno, lo que decía es que llegamos ya al punto de decir que los sistemas de cuidados que tenemos a día de hoy, a pesar de las diferencias entre distintos países del mundo, podemos decir que comparten esta cualidad, que son sistemas de cuidados injustos. Y hablamos de injusticia cuando reúnen 3 características. Primero, que no hay corresponsabilidad. Segundo, que los cuidados se entienden como un asunto de mujeres. Y tercero, que se crea un nexo sistémico entre cuidados y desigualdad. Entonces, brevemente, yendo a la primera característica de los sistemas de cuidados injustos. Decimos que son injustos porque no hay corresponsabilidad, porque la responsabilidad primaria se asume en los hogares, gracias al tiempo de trabajo gratis o gracias al dinero privadamente disponible en los hogares para comprar cuidados, para comprar trabajo doméstico remunerado o para comprar algún tipo de servicio de cuidados. Por tanto, carecemos de estructuras colectivas para proporcionar los cuidados. Ni el Estado, ni las empresas, ni la comunidad, ni el sector sin ánimo de lucro están asumiendo una responsabilidad fuerte en los cuidados. Y esto se relaciona con el hecho de que los cuidados no se reconocen ni como una dimensión del bienestar que debemos garantizar colectivamente, ni como un trabajo que colectivamente debemos reconocer y compensar. Y sin embargo, como los cuidados se necesitan, los cuidados se hacen. ¿Dónde? En los hogares. Allí donde ya es imposible esquivarlos porque sin cuidados no vivimos.
Por tanto, decimos que los dos pilares de la provisión de cuidados en los sistemas de cuidados injustos son el empleo de hogar y los cuidados no remunerados. Y ambos tenemos, por un lado, los 2.000 millones de talleres que decíamos que proporcionan ininterrumpidamente servicios de cuidados, y tenemos el empleo de hogar, que son alrededor de 100 millones de personas, el 83% de ellas, trabajando como trabajadoras domésticas remuneradas, resolviendo necesidades de cuidados. Y aquí debemos decir que el empleo de hogar, el trabajo doméstico remunerado, como reconoce la Organización Internacional del Trabajo, es un trabajo vinculado a la historia mundial de la esclavitud, del colonialismo y de otras formas de servidumbre. Con lo cual, lo que tenemos son dos pilares que están atravesados por la desigualdad. Y llegamos aquí a las otras dos características de los sistemas de cuidados injustos. En primer lugar, que los cuidados se entienden como un asunto de mujeres, que hay una profunda conexión entre los sistemas de cuidados, en cómo funcionan, con la desigualdad de género. Porque cuidar no se ve como un trabajo, sino como la actividad consustancial y natural al hecho mismo de ser mujer. Ojo, pero no de cualquier mujer, sino de las buenas mujeres. Las buenas mujeres cuidan de manera natural y por amor, sin esperar nada a cambio. Y esto tiene la contracara de que cuidar no se entiende como una responsabilidad masculina, sino que se piensa que los hombres deben ser proveedores, cumplan o no luego con esta función, pero se entiende que su función no es cuidar. Y esto tiene un impacto fuertemente negativo en el acceso de las mujeres a otra serie de derechos, al empleo, a la educación, a la participación política, a la seguridad social, a la salud, etc. Sin embargo, lo que no tenemos que pensar es que todas las mujeres estamos en la misma posición, porque de hecho no estamos en la misma posición. Lo que vemos también son transferencias desiguales de cuidados entre mujeres, como veíamos en el ejemplo de las cadenas globales de cuidados del principio. Y en tercer lugar, la tercera característica de los sistemas de cuidados injustos es la constitución de lo que llamamos un nexo sistémico entre cuidados y desigualdad. Esto significa decir que la forma en que se organizan los cuidados está directamente vinculada a la desigualdad de género y a otra serie de desigualdades, por clase social, por origen étnico, por origen rural o urbano, por estatus migratorio, desigualdades también en términos globales, unos países respecto a otros. Y esto nos permite decir que los distintos grupos sociales estamos en posiciones desiguales en función de nuestra capacidad de acceder a lo que podemos llamar cuidados dignos o vivir lo que podemos llamar cuidados precarios. Entonces, hay grupos sociales que acceden a cuidados dignos, cuidados que son suficientes en cantidad, que son buenos en términos de calidad, porque responden al sentido propio, al sentido vital propio de lo que entendemos por cuidar bien, y dignos también porque son libremente elegidos. Y sin embargo, hay otros muchos grupos sociales que acceden a cuidados precarios, cuidados que son insuficientes o que no responden a sus expectativas vitales o que no son libremente elegidos. Por tanto, la capacidad de acceso a cuidados dignos o precarios es algo que nos diferencia socialmente, que nos pone en posiciones desiguales. Pero más aún, es que el acceso a cuidados dignos de una parte de la población, de unos grupos sociales, es a costa del cuidado precario de otros grupos sociales. Y en ese sentido decimos que los cuidados se organizan en base a transferencias desiguales, de las mujeres hacia los hombres, de los países del sur global a los países del norte global, de las personas migrantes a las personas autóctonas, de las personas de etnias discriminadas a las personas blancas, etc. Por tanto, hay un nexo sistémico entre cuidados y desigualdad. Si tenemos sistemas de cuidados injustos, la apuesta es cambiarlos. ¿Y cambiarlos hacia dónde? Y aquí aparece la pregunta. Y lo que decimos es que necesitamos transitar de los actuales sistemas de cuidados injustos a un sistema global de cuidados que esté basado en derechos. Hablamos de sistema global porque a día de hoy los sistemas de cuidados en distintos países están interconectados,
Por tanto, necesitamos ya una mirada global y un proceso de incidencia global y colectivo. No nos bastan solo las incidencias en cada lugar, digamos. Queremos avanzar, por tanto, hacia un sistema global de cuidados que se base en derechos. ¿En qué derechos? Hablamos fundamentalmente de dos derechos. Por un lado, los derechos laborales en el sector de los cuidados, porque a día de hoy la resolución de las necesidades de cuidados de una parte de la población se da a costa de violar derechos laborales, sobre todo en el trabajo doméstico remunerado. Por tanto, una vía fundamental de incidencia es garantizar derechos laborales en el sector de cuidados, y esto tiene que ir a la par de la constitución de lo que llamamos un derecho al cuidado. ¿Y qué entendemos por derecho al cuidado? Entendemos un derecho multidimensional al que deberían acceder todas las personas y que implica un derecho a recibir los cuidados que necesitamos en distintos momentos de la vida y un derecho a elegir sobre los cuidados. Elegir si deseamos cuidar y si deseamos cuidar poderlo hacer en condiciones dignas, o decidir si no queremos cuidar, porque cuidar va en detrimento de otra serie de derechos. Es decir, el derecho a no cuidar entendido como el derecho a delegar el cuidado, si el tener que cuidar implica, por ejemplo, perder el derecho a tener un empleo, perder el derecho a participación política, perder el derecho a acceso a la salud. Entonces, un derecho combinado a recibir y a elegir sobre la provisión de cuidados. Eso es el derecho al cuidado, que debería ser un derecho universal de todas las personas e ir de la mano de los derechos laborales en el sector de cuidados. Y esto exige, decimos, un simultáneo deber de cuidar compartido también por todas las personas. Es decir, que el derecho al cuidado implica corresponsabilidad. Corresponsabilidad entre los 4 actores que decíamos antes del diamante del cuidado, entre el Estado, las empresas, las comunidades y los hogares, y corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Y para avanzar hacia este derecho al cuidado y hacia la corresponsabilidad, lo que decimos es que necesitamos una estrategia dual. Una estrategia dual que implica, por un lado, que necesitamos un conjunto integral y estructural de políticas de cuidados, no políticas de cuidados con enfoques parciales, basadas en trabajo no pagado o mal pagado, dirigidas prioritariamente a las mujeres, sino un conjunto integral y estructural de políticas de cuidados que permita ir haciendo realidad esa doble idea del derecho al cuidado y de la corresponsabilidad, al mismo tiempo que garantiza los derechos laborales en el sector de cuidados. En la región de América Latina hay países que están ensayando esta idea de un sistema público de cuidados, por ejemplo en el Uruguay, intentando desarrollar este conjunto integral y estructural de políticas. Pero esto no es suficiente. Necesitamos, decimos, transversalizar un objetivo, un cuádruple objetivo sobre los cuidados en toda política, aquello que llamamos el objetivo de las 4 Rs. ¿Y a qué nos referimos con esto de las 4 Rs? Nos referimos a que lo que queremos hacer con los cuidados es redistribuirlos, reducir los arreglos de cuidados precarios, reconocerlos y permitir representar a quienes están protagonizando los cuidados. Entonces necesitamos combinar un objetivo de redistribución del trabajo de cuidados y también de los recursos y del tiempo necesarios para satisfacerlos entre todas las personas. En segundo lugar, necesitamos reducir los arreglos precarios, las formas más penosas de trabajo de cuidados, sea poniendo agua corriente o sea eliminando las violaciones de derechos laborales en el sector de los cuidados. Y necesitamos, ojo, reducir también las situaciones de dependencia. Lo que necesitamos es promover la autonomía de las personas. En tercer lugar, necesitamos reconocer los cuidados como un trabajo, como una necesidad y como una dimensión central de la vida, no como un asunto privado de las mujeres o como un asunto que concierne solo a esas personas a las que ponemos la etiqueta de dependientes. Y en cuarto lugar,
necesitamos reconocer a quienes están protagonizando los sistemas de cuidados, reconocerlas como interlocutoras e interlocutores legítimas que deben estar siempre representadas y representados cuando se tomen decisiones que afecten a los cuidados. Y para que se entienda de qué hablamos con transversalizar estas 4 R's, pongo unos simples ejemplos y con esto voy terminando ya. Por ejemplo, todas las políticas que regulan la jornada laboral, que la pueden alargar o que la pueden acortar, que la flexibilizan en función de las necesidades de las empresas sin tener en cuenta las necesidades de las personas trabajadoras o al revés, afectan a la redistribución del tiempo. Y el tiempo es un recurso clave para poder cuidar a otras y a otros y para poder cuidarnos. Por tanto, las políticas que regulan la jornada laboral tienen un impacto clarísimo en los cuidados y pueden ayudar a redistribuirlos. O al revés, pueden poner la situación más difícil, por ejemplo, si se alarga la jornada laboral, como se estuvo debatiendo y de hecho se hizo en la Unión Europea recientemente. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos implica el poder acceder a planificación familiar y el tener capacidad de decisión sobre si se quiere ser madre y cuándo se quiere ser madre y cuántos hijos o hijas se quieren tener. Por tanto, el acceso a derechos sexuales y reproductivos permite reducir los arreglos precarios, los arreglos de cuidados precarios, permite reducir las situaciones en las cuales tenemos una carga de cuidados que no habríamos querido tener. Poner en marcha, por ejemplo, redes de transporte público accesible, donde las personas con movilidad reducida sean autónomas para moverse por la ciudad, permite también reducir las situaciones de dependencia. Hablar de reconocer los cuidados implica reconocerlos siempre que vayamos a introducir algún tipo de recorte en gasto público. Aquí, por ejemplo, trajimos el ejemplo del recorte en gasto sanitario. Si un hospital público decide que después de una cirugía a las personas que antes estaban 2 días hospitalizadas las va a tener solo un día, puede ese hospital reconocerlo como un ahorro, gasta menos, cuidando a las y los pacientes, y sin embargo lo que es que si reconocemos los cuidados, lo que antes entendíamos como un ahorro para el hospital, debemos entenderlo como una transferencia de costes. Lo que ya el hospital no se gasta cuidando a las personas 2 días tras una operación, se lo gasta en los hogares en base a tiempo de trabajo de cuidados gratis o en base a contratar a alguien para que siga cuidando en el hogar. Entonces hay que reconocer los cuidados siempre que hagamos este tipo, por ejemplo, de análisis coste-beneficio. Y cuando hablamos de representar, un elemento clave es que las trabajadoras remuneradas del hogar tienen que estar siempre representadas, no solo cuando se discuta sobre el trabajo doméstico remunerado, sino, por ejemplo, también al discutir las leyes migratorias, porque gran parte de la población migrante está empleada como trabajadora doméstica. Entonces, tienen que estar representadas en la discusión, por ejemplo, sobre las políticas de reagrupación familiar. Por tanto, necesitamos una política dual de políticas de cuidados y de transversalizar estas 4 R's, pero ojo, no en toda política y también en la política económica, porque en última instancia lo que esto tiene que hacer es permitirnos abrir la pregunta sobre cuál es el desarrollo que queremos. Y lo que nos tiene que llevar es a dar la vuelta al actual modelo de desarrollo. Actualmente la economía del cuidado es la base invisible de un modelo de desarrollo orientado al mercado. La reproducción de la vida sirve al proceso de producción mercantil. Y la clave sería justo lo contrario, que la producción en los mercados sirva al proceso de reproducción de la vida. Necesitamos construir los cuidados como un eje o el eje prioritario de un nuevo modelo de desarrollo reproductivo sostenible, porque el modelo enfocado al mercado de desarrollo que tenemos a día de hoy es insostenible y requiere sistemas de cuidados injustos para poder subsistir. Por tanto, la clave sería dar la vuelta al propio modelo de desarrollo. Y por último, insistir en que este es el momento de intentar hacer estos cambios, o este es un momento fundamental, porque estamos viviendo cambios demográficos, porque estamos viviendo cambios en los roles de género, porque en muchos países estamos viendo lo que llamamos crisis de los cuidados, porque estamos viviendo un proceso de globalización de los cuidados,
Dicho de otra forma, porque los cuidados y los sistemas de cuidados están cambiando. Y estos cambios permiten visibilizar los cuidados en la Agenda Global del Desarrollo. Y, por tanto, estos cambios nos ponen encima de la mesa la pregunta de por qué sistemas de cuidados apostamos. Y bueno, sin hablar mucho más, prefiero dejarlo aquí. Disculpas que me tomé unos minutitos más de los que había previsto, pero bueno, aún así tenemos casi media hora para que hagan sus preguntas y también sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Alba, te paso la palabra. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Amaya, por plantearnos tantas cuestiones interesantes y nada, que seguro que resultan bien estimulantes para el debate. Entonces, abrimos, como dice Amaya, la sección ahora de dudas, comentarios que os surjan. Os dejamos, si queréis, unos minutillos para que penséis en las preguntas o comentarios que queráis compartir. Como sabéis, tenéis estas dos opciones. En la sección de preguntas podéis escribir directamente alguna pregunta o comentario que yo ahora leeré en voz alta y que compartiré con la audiencia. En cuanto las vayáis escribiendo, las iré compartiendo. Y también tenéis la opción de pulsar la manita para que podamos daros paso con el micrófono, porque ahora vuestros micrófonos no están abiertos, para que podamos daros paso y podáis participar. Entonces, de momento hay una pregunta. Si queréis voy avanzando con esa pregunta y vamos viendo si se anima alguien más. La primera pregunta la voy a compartir un momentito. Vale, creo que se ve ahora. La primera pregunta es de Manuel. Manuel dice, ¿qué construcción social comunitaria podemos hacer para cuidarnos? Quiero decir, guarderías populares, redes de apoyo. Esta sería la primera pregunta. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Manuel. Muchas veces insistimos mucho en la necesidad de políticas de cuidados y efectivamente las políticas de cuidados y el rol del Estado es indispensable, pero esto no significa que el único agente al que tengamos que apelar sea el Estado, ni que en todos los contextos sea a lo mejor el agente, el interlocutor fundamental. Entonces depende también de qué estados estemos hablando, de qué instituciones públicas. Y cada vez coge más fuerza la idea de que podemos pensar en soluciones comunitarias, en formas comunitarias de organizar y de gestionar día a día los cuidados. Entonces se empieza a hablar, y en el contexto de América Latina bastante, de comunidades de cuidados. Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta no está todavía, sino que está precisamente la pregunta de cómo podemos gestionar los cuidados en comunidad sin que esto se quede ni metido en las casas ni tenga necesariamente que ponerse en manos de las autoridades públicas. Y aquí una pregunta central es cómo garantizar que estas redes comunitarias son redes donde estamos todas y todos y que no son redes de mujeres únicamente. Porque lo que hemos visto muchas veces es que, por ejemplo, en momentos de crisis surgen con fuerza redes comunitarias, pero que siguen siendo las mujeres, bajo ese rol de cuidadoras, las que se hacen cargo de ellas. Entonces, ¿cómo podemos construir no solo redes comunitarias, sino redes comunitarias que nos hagan corresponsables a todas y a todos? Entonces, la idea, por ejemplo, de redes de apoyo, de pensar en redes de apoyo que no se sostienen sobre la idea de las mujeres como cuidadoras inmoladas, sino sobre la idea de interdependencia social y de relaciones de solidaridad, es fundamental. Y yo creo que está cogiendo fuerza tanto en América Latina como en el contexto de Europa. Pero ya digo, que más que una respuesta, yo creo que es una pregunta fundamental que estamos haciendo a día de hoy y que implica rescatar prácticas comunitarias de cuidados que ya existen e inventarse otras nuevas. Entonces, hay cosas que hay que inventar y hay cosas que hay que rescatar. Entonces, por ejemplo, en contextos de fuerte presencia de poblaciones indígenas, los cuidados no se entienden tanto como un derecho individual a que el Estado me resuelva o me garantice mi derecho a recibir, a cuidar o a no cuidar, sino que se entienden de una manera más comunitaria. Ya digo que clave aquí es si de verdad todas las personas están ahí igualmente comprometidas o si se sigue construyendo bajo la idea de que los cuidados son un asunto de mujeres. Manuel añadió una pregunta que no rescaté antes, que decía, ¿tienen que tener un papel las empresas privadas en el sector de los cuidados?
Bueno, esta es otra pregunta. Quiero aprovechar esta pregunta para decir que no es lo mismo decir que las empresas privadas sean responsables a decir que las empresas privadas protagonicen los cuidados. Me explico. Las empresas privadas pueden ofrecer cada vez más servicios de cuidados y pueden hacer negocio en el ámbito de los cuidados. Y hay personas que consideran que, por ejemplo, tenemos que poner servicios de guardería o de residencias de personas ancianas o para atender a personas con diversidad funcional bajo la figura de partenariados público-privados y que tenemos que aprovechar la iniciativa privada empresarial para sacar los cuidados fuera de las casas. No sé quiénes opinan eso. Pero esto es una manera de que las empresas crezcan en el sector de los cuidados, pero eso no significa que se responsabilicen. Cuando hablamos de responsabilizar a las empresas, lo que estamos diciendo es que todas las empresas, las que dan servicios de cuidados, las petroleras, las de las grandes superficies comerciales, tienen que hacerse responsables de pagar por la reproducción de la mano de obra de la cual se benefician cotidianamente. Es decir, que el hecho de que existan personas trabajadoras que ponen en marcha la empresa no es algo que suceda por arte de magia, sino gracias a un trabajo, y que ese trabajo deben pagarlo al menos en parte. Y la forma en que podemos hacer a las empresas privadas corresponsables, yo diría que es fundamentalmente tres. Por un lado, garantizar que las empresas pagan cotizaciones al Seguro Social que sirven para poner en marcha prestaciones y derechos relacionados con los cuidados, entonces pagos al Seguro Social. En segundo lugar, que las empresas introduzcan modificaciones en los ritmos y en los espacios de trabajo en función de las necesidades y de las responsabilidades de cuidados de sus plantillas. Y en tercer lugar, garantizar que las empresas, digamos, pagan impuestos y pagan contribuciones al conjunto social de forma que eso permita al Estado a su vez financiarse para poner en marcha servicios y prestaciones de cuidados. Entonces, estos serían formas de hacer responsables a las empresas, que es distinto a decir que crezca el sector empresarial en el ámbito de los cuidados. Son dos debates distintos y bien importantes, así que gracias por la pregunta. Vale, pues la siguiente sería, Marta dice, en el marco de las políticas públicas es sustantivo que se diseñen desde este enfoque de la importancia de los cuidados. Es sustantivo que se diseñen desde este enfoque de la importancia de los cuidados. Esta es una tarea de los mecanismos de las mujeres y cómo se puede potenciar esto cuando el modelo de desarrollo capitalista y neoliberal es aplastante. A ver, yo diría que igual que desde los feminismos se ha luchado por garantizar, por dejar muy claro que no existen políticas públicas neutras en términos de género, sino ciegas al género, es importante argumentar que no existen políticas públicas neutras en términos de cuidados, sino en todo caso ciegas a los cuidados, que reproducen la situación de injusticia de partida que decíamos antes o que la profundizan. Pero incluso más allá, mirar las políticas públicas desde una óptica de cuidados implica implica establecer que el criterio fundamental para preguntarnos si una política pública funciona bien o mal es si permite la regeneración cotidiana del bienestar o si la impide. Es decir, es ver cuál es el impacto de las políticas públicas, no en términos de indicadores de mercado o no en términos de otra serie, digamos, de elementos, sino en términos de cuál es su impacto en la vida cotidiana de la gente. Esto significa mirar las políticas públicas desde una óptica de cuidados, preguntarnos cómo impactan en el día a día de la gente. Esto es una tarea quizá de los mecanismos de las mujeres, desde luego es una tarea también para el conjunto del movimiento feminista y de mujeres, y yo diría que es una tarea en la cual deberíamos involucrarnos todas y todos. Efectivamente, yo creo que esto cuestiona al modelo de desarrollo capitalista y neoliberal, donde precisamente la economía de los cuidados es esa base invisible que se da por hecho, es ese colchón que intenta, digamos, resolver al final los problemas que genera un modelo de desarrollo donde la vida y el cuidado de la vida no es una prioridad. Los cuidados son el lugar donde la vida se resuelve en un modelo de desarrollo donde la vida no es prioridad.
Por tanto, efectivamente, mirar desde los cuidados implica hacer un cuestionamiento al modelo de desarrollo capitalista y neoliberal. Entonces, ¿cómo hacer esto? Pues efectivamente es complejo. Podemos quizá empezar desde lugares más chiquitos, intentando demostrar cómo a veces, por ejemplo, los indicadores de mercado van bien, pero los cuidados cotidianos no van bien, entonces intentando sacar a la luz crisis ocultas. La idea, por ejemplo, de que la crisis de los cuidados ha subyacido muchas veces a lugares o sociedades donde todo parecía ir bien, donde el desarrollo parecía ir bien. Entonces, las estrategias tenemos que pensarlas, pero efectivamente lo importante es replantear el modelo de desarrollo desde una óptica donde lo más relevante sea la reconstrucción cotidiana de la vida. La siguiente es Sandra, que dice: buen día a todas. Primero, muy interesante los diversos planteamientos que nos presenta Maya. Al respecto, quería saber si en las estrategias de políticas duales de las 4 Rs existen metodologías específicas para hacer este tipo de análisis, especialmente en el campo de análisis de las políticas públicas y de la economía. Bueno, pues muchas gracias también por la pregunta. Yo creo que metodologías, se están ensayando metodologías diversas en distintos contextos. Por ejemplo, una metodología que yo creo que claramente podemos utilizar aquí es cruzar todo el análisis de cuidados con todo el análisis de presupuestos sensibles al género. Entonces, pensar los presupuestos sensibles al género no solo desde la óptica de identificar el gasto que va directamente a igualdad o el gasto que va directamente a servicios de cuidados, sino intentar replantear todo el gasto público desde lo que se llama un enfoque de bienestar, es decir, desde su impacto en distintas dimensiones del bienestar. Entonces, existen esta serie de presupuestos sensibles al género que se hacen desde este enfoque de bienestar y ahí se puede introducir claramente toda la noción de cuidados y de impacto sobre sistemas de cuidados, con mediciones de tiempo, etc. Entonces, por ejemplo, ya digo, toda esa vía de presupuestos sensibles al género que cruzan o que introducen esta dimensión de los cuidados podría ser es una metodología. Y más allá de eso, yo creo que hay metodologías aplicadas, por ejemplo, a pensar la política sanitaria o metodologías sobre políticas concretas más que sobre el conjunto de la política. Betsabe hace una pregunta bastante relacionada con la anterior. Dice: es indudable la relación entre cuidados y economía. ¿Qué herramientas existen para cuantificarla e incorporarla en las cuentas nacionales? Bueno, pues gracias, Betsabe, por la pregunta. Como seguro sabes tú tanto más que yo, existen distintas herramientas. Yo diría que las dos principales herramientas para cuantificar los cuidados son, por un lado, las mediciones en términos de tiempo, identificar cuánto tiempo destinamos a estos cuidados invisibles, y aquí la clave son las encuestas de usos del tiempo, que se han desarrollado en muchos países. América Latina es de las regiones del mundo donde más desarrollado está el tema de las encuestas de usos del tiempo, y esto nos permite identificar a qué dedicamos las personas el tiempo de vida, cuánto tiempo destinamos al mercado laboral, cuánto a cuidados no remunerados, cuánto a trabajo no remunerado comunitario. Entonces, ¿cómo organizamos nuestro tiempo para sostener cotidianamente la vida? Entonces, están las mediciones en términos de tiempos y luego, a partir de aquí, podemos hacer mediciones en términos de dinero. Es decir, podemos dar un valor monetario a todos esos bienes y servicios de cuidados que se producen fuera del mercado y compararlos con los bienes y servicios que se producen dentro del mercado. Y aquí está todo lo que se llaman las cuentas satélites. Es decir, todos los países tienen lo que se llama su sistema de contabilidad nacional, que calcula el Producto Interior Bruto del país, el Producto Nacional Bruto, la demanda agregada, las inversiones, etc. Y a esto se le puede añadir lo que se llama la cuenta satélite, y hay distintos tipos de cuentas satélites que miden cosas que ese sistema de contabilidad nacional no mide o no mide con suficiente detalle. Entonces está la cuenta satélite de servicios no remunerados en los hogares, que mide precisamente los cuidados gratuitos que se hacen en las casas. También están las cuentas satélites del sector de la salud, que introducen todo lo que es el trabajo de cuidados no remunerado que se hace
para atender la enfermedad y sostener la salud. Entonces, ya digo, la cuenta satélite de servicios no remunerados en los hogares y la cuenta satélite de salud son dos herramientas, dos instrumentos que nos sirven para calcular el valor monetario de esos trabajos no remunerados. Ahora bien, aquí tenemos el debate sobre si queremos utilizar esos términos monetarios para valorar lo que está fuera del mercado o si preferimos más bien desde lo que está fuera del mercado, digamos, apostar por otras herramientas de medición que no tengan el dinero en el centro. Pero bueno, herramientas tenemos varias y bueno, animaría también, Betsabe es una de las compañeras del curso, a que quizá esto podamos hablarlo con mayor detalle y podamos compartir conocimientos en el propio curso. Voy a leer dos comentarios que aparecen a continuación. Uno es de Lisa, que dice, en la línea de la pregunta de Manuel quisiera aportar una reflexión. Creo que las iniciativas que están apareciendo en torno a las comunidades de cuidados o a las redes colectivas de cuidados son una localización estratégica para visibilizar y poner en el centro los cuidados en la importancia de la sostenibilidad de la vida, para gestionar y accionar entre nosotras nuevos sistemas de cuidados más justos. Y la siguiente sí que también incluye una pregunta. Marta dice, las mujeres y las comunidades de los pueblos originarios estamos haciendo propuestas del cuidado de la red de la vida, pero esto solamente se ve y se reconoce en el marco del cuidado del medio ambiente y no necesariamente se ve del trabajo de cuidado en la casa. ¿Qué elemento potenciador nos recomienda para trabajar esto en las comunidades? Yo más bien creo que sería interesante que Marta nos comentara cómo están intentando haciéndolo las mujeres de los pueblos originarios. Creo que muchas veces en el enfoque de cuidados que utilizamos desde los feminismos o desde ámbitos sensibles al género, como queramos llamarlo, no tenemos en cuenta el tema del cuidado del medio ambiente como otra de las dimensiones de los cuidados. Es decir, que equiparamos cuidados con cuidado de la vida humana y pensamos poco en el cuidado de la vida en general, de la vida humana y no humana. Entonces, que por ahí tenemos que cambiar todo lo que yo he contado. Por ejemplo, hoy no introduce nada la dimensión de cuidado de la tierra y sería fundamental introducirlo. Entonces, que por ahí tenemos que cambiar. Y luego, por otro lado, cuando sí que se reconocen las labores de cuidado del medio ambiente, pero no las de cuidado en los propios hogares, el cuidado de la vida humana, eso también es otro cambio que hay que dar, que tiene que ver con reconocer los trabajos invisibilizados de las mujeres al seno de los hogares. Entonces, yo no sé muy bien, pero me preguntaría si nociones como la defensa del territorio cuerpo-tierra pueden ser conceptos que nos ayuden a visibilizar cómo, si queremos cuidar el territorio, hay que cuidar la tierra, pero también hay que cuidar los cuerpos que lo habitan. Y cuidar los cuerpos que lo habitan significa hacer muchos trabajos que a día de hoy son invisibles y están desigualmente repartidos. Entonces, pregunto si quizá nociones como esta o, digamos, ejes estratégicos de lucha como la soberanía y la defensa del territorio cuerpo-tierra podrían permitirnos sacar a la luz al mismo tiempo tanto el trabajo de cuidados que se hace o los cuidados que se dan y reciben entre las personas y el medio ambiente y entre las personas en sí mismas. Entonces, visibilizar toda esa red compleja de cuidados como los ataques a la propia vida, la vida de la Tierra y la vida de las personas que se están dando por parte de un modelo de desarrollo que no pone la prioridad en el cuidado de la vida. Entonces, esto creo que es también una pregunta bien interesante a hacernos entre todas y entre todos. Pues a ver, la siguiente pregunta es de Liliana. Dice, se conoce que la mujer llegada a los 30 años se aleja del mercado laboral debido a que se dedica a los cuidados de su bebé. Y ello es debido a que las jornadas laborales de trabajo son muy largas, que no permiten cuidar a las niñas y niños, pero a su vez seguir trabajando. ¿Qué opinión te merece? Y si hay algunas experiencias que combinen el desarrollo de la mujer en el trabajo y los cuidados. Bueno, pues como decía antes, entre otras cosas, las políticas que regulan la jornada laboral tienen un impacto clarísimo en los cuidados y este es un buen ejemplo. El tema del impacto de las responsabilidades de los cuidados sobre los cuidados en la inserción laboral de las mujeres es amplísimo. De hecho, se considera que los cuidados es como
el eslabón estratégico para entender las discriminaciones laborales que viven las mujeres. Y este ha sido como quizá, digamos, el ámbito prioritario de análisis y de incidencia política. Entonces sí hay muchísimas experiencias que intentan facilitar la inserción de las mujeres en el mercado laboral con la resolución de los cuidados. Y ahí aparecen todas las políticas que yo decía antes de conciliación de la vida, de las responsabilidades de cuidados con la vida laboral, las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, que se conocen comúnmente, y también otra serie de experiencias y de políticas. Entonces, sí hay muchísimas. No sé si Liliana está en el curso, si está en el curso podríamos hablarlo, pero en todo caso, sí quedarse con la idea de que todas esas políticas que facilitan la interacción entre el mercado y los cuidados no remunerados van precisamente a atacar ese nudo gordiano de la desigualdad en la inserción laboral de las mujeres. A ver, un momentito. La siguiente es de Hanna. Dice, ¿tendrían ejemplos específicos de buenas prácticas, tanto promovidas desde las instancias públicas como en el sector privado, para redistribuir la carga de trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres? Como tenemos muy poquito tiempo, voy a intentar tener respuestas más cortitas. Como un ejemplo de buenas prácticas que se está utilizando mucho, los que se llaman los permisos iguales e intransferibles por nacimiento y adopción. Es decir, no dar un permiso de maternidad mucho más largo que el de paternidad, sino dar un tiempo amplio a ambos progenitores, sean hombre y mujer o sean dos mujeres o dos hombres, y que sea el mismo al que se da a las dos personas y que no se lo puedan transferir unas a otras. Y esto, que se ha puesto en marcha en varios países nórdicos, se supone que contribuye a que los hombres, digamos, empiecen a asumir una responsabilidad sobre el cuidado de los hijos e hijas desde el minuto cero en que estos nacen. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de buena práctica. Otra cosa es cuál es la replicabilidad de esto en contextos donde el mercado laboral informal es muy amplio. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, respuestas breves. Venga, seguimos. Nos quedan 5 minutillos. Gustavo Daniel dice, para confrontar la lógica del mercado que genera sistemas de cuidados injustos, ¿no sería necesario también que se pueda visibilizar las consecuencias, por ejemplo, en la educación o en la salud en grandes sectores de la población que no reciben cuidados dignos? Pues sí, probablemente ese sería también una de las estrategias, ver cómo digamos, el no poder acceder a cuidados dignos tiene impactos sobre otras dimensiones de la vida y cómo esto a su vez tiene impactos que se le prolongan a lo largo del tiempo y puede, por ejemplo, tener también impactos en términos de salud pública y de gasto sanitario también. Entonces, efectivamente, esa podría ser otra de las vías de entrada y otra de las vías de toma de conciencia sobre la importancia de los cuidados. Sí, gracias también por la idea. Aida hace un comentario. Dice, una dificultad en el diseño de sistemas de cuidado dice relación con la incorporación de la diversidad de esas necesidades, por ejemplo, cómo ven las familias del mundo rural el cuidado de sus miembros por otros. Creo que la dificultad dice relación con que el diseño se hace desde una mirada urbana y centralizada. Esto sí, también gracias por este comentario, es fundamental. Decía antes que solo he hablado de la organización del cuidado, pero que habría que hablar también de las culturas del cuidado. Entonces, no todas las personas tenemos la misma idea de qué es cuidar bien, dónde hay que cuidar. Entonces, un problema realmente importante es que muchos servicios y prestaciones públicas de cuidados se hacen desde una óptica de cuidados que es muy de clase media, muy blanca, muy urbana, y que esto se impone a todos los colectivos sociales. Entonces, no responde, por ejemplo, a realidades rurales o a realidades de otras etnias, de población indígena, por ejemplo. Entonces, ha habido servicios de cuidados que han fracasado, que han fallado, porque no lograban responder a cómo entendían los cuidados distintas poblaciones. Entonces, por un lado, que hay un riesgo de que fracasen los servicios de cuidados que se ponen. Por ejemplo, exigir que las familias lleven todos los días a los niños a una escuela infantil cuando las familias rurales tienen la idea de que los niños deben estar en casa, salvo, por ejemplo, los días que se vaya a trabajar en una
que se vaya a trabajar pues que las personas tengan trabajo, ¿no? Entonces, el rechazar a los niños si solo los traen unos días y no todos los días ha sido una de las vías de fracaso de muchos servicios de cuidados. Entonces, el fracaso es un riesgo y el otro riesgo es que efectivamente imponemos una noción de qué es cuidar bien desde las clases privilegiadas hacia el conjunto social, ¿no? Entonces, efectivamente, es bien importante pensar que los servicios de cuidados tienen que ser culturalmente apropiados y que tenemos que responder a la diversidad de mundos del cuidado, que no hay que imponer una mirada, insisto, blanca, urbana y de clase media sobre los cuidados y que en gran medida muchas veces es lo que hacemos, efectivamente. Maider dice, agradezco la claridad y calidad de la presentación. Me gustaría saber si conocen buenas prácticas en América Latina en donde se realicen modificaciones de las 4 Rs. Yo ahora mismo, como las 4 Rs en su conjunto, no conozco que se hayan, digamos, nombrado así, pero sí que hay buenas prácticas en políticas que afectan a cada una de esas Rs, ¿no? Por poner un ejemplo, hay al menos 2 constituciones o 3 en América Latina que reconocen el trabajo de cuidados no remunerado como trabajo productivo. Eso sería una buena práctica en términos de la tercera R, de reconocimiento. Ahora bien, de ahí cómo avanzar hacia las otras Rs de redistribución, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Ecuador reconoce que el trabajo de cuidados no remunerado es trabajo productivo. Y ahora está en debate en qué se concreta eso con respecto a si las amas de casa cotizan al Seguro Social y por tanto van a tener acceso a pensiones y a prestaciones. Esto sería ya pasar del reconocimiento a la redistribución y a la reducción de arreglos del cuidado precarios. Pero ahí está en debate cómo hacerlo, ¿no? Entonces, hay buenas prácticas efectivamente en todas las dimensiones. No tenemos ahora tiempo para verlas más en detalle. Nos queda un minutito. La verdad es que hay muchísimas preguntas. No sé si podemos contestar a una más. Quizá, Alba, o si no, al menos leerlas para que nos queden en la cabeza a todas como la diversidad de inquietudes que surgen. Venga, os leo las que tengo por aquí. Betsabe vuelve a hacer una pregunta. Dice, ¿qué impacto tienen las políticas de transferencias condicionadas en el reparto injusto del cuidado? ¿Impacta también en desestructurar los sistemas de cuidados comunitarios? Boris señala, primero felicito lo relevante del tema en cuanto habla de la reproducción de la vida misma y pregunta, ¿en qué momento crees tú que se bifurcó el camino hacia la deshumanización de elementos fundamentales para el desarrollo de las comunidades a escalas humanas y no meramente desde la perspectiva económica? ¿Cómo plantearías la medición del desarrollo de las comunidades donde se aborden las problemáticas de género, medioambientales, etcétera? Gilda dice, gracias por la información impartida. Mencionaste acerca de la organización que a mayor presencia del Estado sería menos la presión en los hogares. Entonces, en tu opinión, ¿en qué debería invertir más el Estado? Es decir, ¿qué políticas de cuidados debería implementarse en países en subdesarrollo donde existen regiones con altos índices de pobreza? A ver. Marta hace un comentario, me imagino al hilo de lo que estabais hablando antes, se hace desde la recuperación de los bienes naturales, la recuperación de las semillas, del agua, la tierra, recuperación de los conocimientos y prácticas de las mujeres. Supongo que se refiere a comunidades originarias que hablabais anteriormente. Julia pregunta cómo se articulan los enfoques de economía solidaria con economía del cuidado. Y creo que hay bastantes preguntas más. Marta, la verdad es que elabora bastantes comentarios. Quizá, ¿queréis que me detenga en ellos? Yo creo que va a ser un poco largo. O quizá, bueno, Marta, era la pregunta de esa idea del cuidado del medio ambiente, en qué se concretaba. Entonces, bueno, Sí. quizá
Ya nos podemos quedar con ese comentario y si puedes muy rápidamente mencionar alguna de las otras A otras preguntas. personas que no han hablado. Mira, Ricardo dice, creo que la educación básica es fundamental para la promoción de los cuidados. ¿Cuál ha sido la vinculación de la escuela en este tema en los países nórdicos? Luego interviene Vanessa. Dice, me preocupa un poco que las respuestas a la crisis del cuidado se apoyen en respuestas comunitarias. En Argentina la comunidad siempre fue la manera en que nuestra sociedad respondió a la ausencia del Estado en cuestiones claves. Y esto sirve muchas veces para que el Estado se desligue y reproduzca la desigualdad en la calidad de los servicios. En lo personal creo que es necesario siempre demandar que el cuidado entre en la agenda pública de la mano de respuestas estatales centradas en la redistribución no solo del tiempo de cuidar, sino fundamentalmente de los recursos necesarios para cuidar. La estrategia neoliberal siempre es, en Argentina está empezando a ser nuevamente, reforzar en el mejor de los casos la provisión pública de servicios de cuidados, mientras que por otra parte transfiere recursos a los sectores más ricos, aumentando la desigualdad y sobrecargando a familias y a la comunidad. ¿Qué piensas, Amaya, de lo que está sucediendo en Argentina? Y ahora sí, por último, David Pérez Neira dice muchísimas gracias por la presentación, buenísima. Dentro de la educación formal, como parte fundamental de las personas, ¿algún ejemplo, país, instituciones que estén introduciendo una perspectiva explícita de cuidados? Y con esto, pues todos los comentarios y preguntas que hemos lanzado. Y bueno, como os decíamos, la sesión terminaba ahora, a 1:30, entonces igual cerramos aquí. ¿Te parece, Amaya? Yo, solo por decir muy rápidamente, decir que es importante que no abordemos esta cuestión, y yo diría ninguna, desde la óptica de intentar buscar algún tipo de receta que esté precocinada o de buena práctica que se haya puesto en marcha en otro sitio y que podamos replicar igualita y que nos vaya a solucionar la vida, digamos. Entonces, que una cosa es, digamos, contagiarse de las buenas ideas o de las buenas experiencias de otros sitios, aprender unas de otros, y otra cosa es buscar recetas. Entonces, recetas no podemos buscar en ningún caso. Y que probablemente dos claves son no buscar recetas y, por otro lado, combinar distintas vías de entrada y distintas estrategias. La apuesta por políticas públicas no tiene por qué implicar no apostar por formas comunitarias y viceversa. Y que, en todo caso, todo esto siempre tiene que ir, digamos, dentro de un marco amplio de replantearnos el modelo de desarrollo y luego todas sus concreciones, entre otras en el sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, que sin agobiarnos por tener que resolver todo de repente y sin buscar recetas, sí que tenemos que ir dando pues, pequeñitos pasos, compartiendo ideas e información como hemos hecho hoy, como haremos a lo largo del curso quienes formamos parte de él, y como podremos continuar a hacerlo todas las personas que hemos estado hoy en la siguiente webconferencia que será a cargo de Janine. Entonces, ahí, Alba, yo lo dejaría. Venga, No sé sí, yo creo que sí. Pues ya está, con esto entonces os animamos a participar en la siguiente webconferencia para que podamos escucharos a más personas y que podamos seguir debatiendo sobre estas cuestiones y bueno, muchas gracias por vuestra activa participación. Y entonces el próximo miércoles nos volvemos a ver, 11 de mayo, a la misma hora, a las 11 de la mañana, hora de Nueva York, y estará con nosotras Janine Anderson, que es doctora en antropología, presenta la conferencia Comprender los sistemas de cuidados, compromisos humanos y sobrehumanos, y como decía Maya, pues va a abordar el papel que están jugando las cuestiones más morales y la subjetividad en los sistemas de cuidados. Así que nada, pues gracias a Maya por tu interesante presentación, gracias a todas, nos vemos la semana que viene. Pues gracias a ti, Alba, gracias a todas, y una pena no poder escuchar más voces, solo la de nosotras dos, pero bueno, gracias por la activa participación de todas.